En Quálitas nos especializamos en brindar seguridad y confianza a nuestros asegurados. Somos la compañía líder en seguros vehiculares, con presencia en todo Costa Rica y con un respaldo internacional, siendo la aseguradora especializada en autos más grande de América Latina, porque aseguramos autos, pero cuidamos personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo foro de El Financiero. Mi nombre es Sergio Morales, yo soy jefe de redacción del periódico El Financiero y les doy la bienvenida a este foro sobre seguros. Y bueno, lo que queremos es llevarles información valiosa para que ustedes tomen previsiones, valoren sus riesgos para que luego decidan si quieren tomar algún seguro y cómo deben tomarlo también. Eso es muy importante. Iniciamos el foro. Vamos a agradecer primero a la Superintendencia de Seguros y a Quálitas, Compañía de Seguros de Costa Rica, quienes son las presentadoras de este espacio. Y bueno, también agradecemos la presencia de la Asociación de Aseguradoras Privadas. Voy a presentarles a mis distinguidos invitados. Don Mario es Mario César Salazar Escobar, es el gerente financiero de la compañía Quálitas Seguros de Costa Rica. Gerente financiero administrativo, don Mario. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Luego también tenemos a don Giancarlo Caamaño, vicepresidente de la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica. Buenos días Sergio, muchas gracias por el espacio. Y también me acompaña don Tomás Soley, quien es el superintendente de seguros. Don Tomás, bienvenido una vez más. Muchas gracias, siempre un gusto poder compartir alguna información sobre el mercado, a efecto de que el consumidor aproveche lo más posible. Muchísimas gracias, don Tomás. Muy bien, vamos a comenzar primero por lo más general, por las condiciones del mercado de seguros de Costa Rica. Y aquí les hago una pregunta que quiero que conversemos sobre esto y cuál es la situación de nuestro mercado. ¿Cómo está nuestro mercado de seguros voluntarios? ¿Verdad? Vamos a limitarnos en esto. ¿Cómo está nuestro mercado de seguros voluntarios? Don Tomás, comienzo con usted. Y tal vez comentar, el mercado tiene 17 años de apertura, es decir, durante 86 años se funcionó como un monopolio de una compañía estatal que todavía está en el mercado, que es el INS. Pero estos 17 años han tenido, se ha visto como el mercado ha dado un gran salto, un gran salto en diversidad de productos, en la transformación del mercado. Antes el grueso de lo que se vendía en voluntarios era automóviles, el 40-50%. Hoy por hoy salud, vida han repuntado a niveles muy importantes y se ha equilibrado, se ha madurado en el mercado. Y segundo, el tamaño del mercado. El mercado tiene 17 años de crecer a tasas más o menos 10% anual, pasando de un 1,3% del PIB. Las primas, lo que se paga por seguros sobre el Producto Interno Bruto era 1,3% cuando se empezó la discusión de la apertura. Hoy por hoy estamos en casi el 3%. Entonces es un salto cualitativo y una ampliación del mercado muy importante. Falta mucho por crecer. Don Mario, ¿cómo ve usted el mercado de seguros actualmente? Pues muy dinámico, realmente con mucho crecimiento, ya lo mencionó don Tomás. En el tema de autos tú ves crecimientos importantes, cada vez más vehículos en venta en la calle, más unidades precisamente aseguradas, buscando ese seguro, buscando esa protección que le dan las compañías de seguros. Muy dinámico realmente y de mucho crecimiento. Doña Carlo, ¿alguna característica que usted haya notado en estos años sobre el mercado de seguros asociada a ese crecimiento? Sí, claro. Le voy a dar un dato, agregando ahí lo que bien explicaba don Tomás. Antes de la apertura el mercado era de aproximadamente 400 millones de dólares, 500 millones de dólares. El año pasado el mercado cerró en más de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Ese es un crecimiento multiplicado por 4, por 5 en este periodo de apertura, ¿verdad? Y eso, ¿cómo contribuye, en qué beneficia a los asegurados, a los consumidores? Bueno, hoy tenemos mucho más productos de los que había antes de la apertura, ¿verdad? Hay una diversidad muy importante
Se ha estimulado de manera también significativa toda la parte de intermediación de seguros y algunos otros encadenamientos, ¿verdad? Que se benefician del crecimiento y desarrollo del mercado. Por ejemplo, talleres, proveedores médicos. Hoy uno observa una cantidad importante de clínicas y hospitales que se han ido expandiendo en el país, que van acompañados del estímulo o el crecimiento que tienen las pólizas, por ejemplo, de gastos médicos, ¿verdad? Don Tomás daba ahí un dato bien relevante y bien interesante de que antes el mercado estaba muy concentrado en automóvil y en incendio, era la otra parte. Hoy cerca del 85% del mercado está entre automóvil, gastos médicos o salud, vida e incendio, ¿verdad? Entonces esos son los 4 grandes ramos que tiran digamos, de la industria en este momento. Y perdón, algo muy importante también para el consumidor, las tarifas han bajado de manera también significativa desde la apertura. Se ve muy claro en incendio lo que se pagaba hace 15 años por una póliza de incendio o por una de automóvil y lo que hoy se paga, ¿verdad? Ok, pese a este crecimiento, por los datos que hay disponibles en la superintendencia precisamente, uno podría pensar que todavía es un mercado en desarrollo, ¿verdad? Me corrigen si esto no es así, pero es un mercado en desarrollo todavía, 17 años. 17 años. Apuntó don Tomás. Don Tomás, podemos decir, considerando que es un mercado en desarrollo, que todavía es pequeño, mediano, ya tenemos un mercado grande, es el 3% del PIB. Cuando lo dimensionamos de esa manera, sí, es cierto, pasamos hacia el 3% del PIB, sí, pero cuando ya sopesamos eso y sabemos que nuestro PIB ha ido en crecimiento, ha ido creciendo, me aventuro a pensar que tampoco es un mercado totalmente desarrollado, ¿o lo es? Todavía no. A ver, hay varios estudios de brecha de protección. Eso quiere decir que no está asegurado. Por ejemplo, la sociedad, las familias, las empresas no tienen protección ante eventos que señalan que el mercado actual podría ser por el nivel de desarrollo del país y por el nivel de ingreso hasta 3.5 veces más de lo que es. O sea, debería multiplicar por 3.5 todavía. Ha crecido mucho estos 17 años, pero todavía falta. Y le doy ejemplos. Huracán Otto, tormenta Nate. Apenas el 3-4% de todas las pérdidas que sufrió el país estaban aseguradas. No es que las compañías no quisieron pagar, no, pagaron todo lo que tuvo y todo lo que está cubierto, pero era apenas el 3%. Y en vehículos, ahora para venir al set me topé 3 choques de camino. 1 de cada 3 vehículos, corregirse los datos de cuáles que son especialistas de vehículos, 1 de cada 3 está asegurado voluntariamente. Quiere decir que si usted va en una presa, muy posiblemente, si usted tiene seguro, el de adelante y el de atrás de repente no van a tener seguros porque es 1 cada 3. Entonces eso genera una gran cantidad de complicaciones, congestión en los juzgados, etc. Entonces no, el mercado le falta mucho de crecer, el país requiere todavía mayores soluciones de seguros para temas climáticos, desastres, etc. Y no es el momento de seguir insistiendo en educación, insistiendo en facilidad para el aseguramiento de las personas, familias en un estado. Don Mario, ustedes, precisamente que ahora lo mencionaba don Tomás, ustedes que están en una rama específica de vehículos y son especialistas en esto, ¿consideran que todavía hay margen para crecer todavía mucho más en el seguro voluntario de vehículos? Solo para poner un ejemplo. Sí, claro. Como te digo, todos los días hay una oportunidad, hay muchos vehículos, ya bien lo dijo don Tomás, es 1 de cada 3 vehículos los que sí están asegurados. Vemos cada vez más vehículos en la calle circulando. Solo para tener un dato, a cifras de 2024 teníamos 1.700.000 vehículos activos. Para este año estamos cerrando aproximadamente 1.850.000. Es un crecimiento bastante importante. Vehículos que realmente están circulando y ahí es la oportunidad realmente de mercado de acceder hacia esos y proponerles una propuesta de valor que proteja precisamente sus bienes. O sea, sí hay lugar. Entonces, aquí hay un asunto que quería también discutir, poner sobre la mesa. Un mercado en crecimiento,
pero es un mercado todavía en proceso de maduración, digamos relativamente pequeño, podría yo aventurarme a decir. Pero al mismo tiempo tenemos en la Asamblea Legislativa varios, y son varios al punto de que no puedo precisar, por ejemplo, todos, proyectos de ley que pretenden establecer impuestos a las primas de seguros o a diferentes tipos de seguros. Don Tomás, ¿qué puede pasar con esto? ¿Cuál es el efecto que puede tener? Y no estoy tampoco satanizando el interés de querer poner un impuesto. El Estado tiene poder de imperio, pero caramba, estoy viendo un mercado que apenas está dando sus primeros pasos. En efecto, a ver, el mercado está apenas dando sus primeros pasos, va en una ruta positiva y va creciendo adecuadamente. Si el mercado llegara a su potencial 3 veces y media más de lo que hay, imagínese si usted pone un impuesto porcentual al tamaño del mercado. O sea, los beneficiarios de ese impuesto van a tener unos ingresos explosivos que no tienen ningún sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa? A ver, hay ciertos expedientes legislativos que están apelando a hacer lo mismo que se hizo en la apertura con el caso de los bomberos, que se les financió con un 4% de las primas, o en el caso del financiamiento del INEC, que se le agregó un 0,5% más. Es decir, ya el mercado, ya las primas están afectadas por un 4,5% adicional para financiar temas que de repente no son pertinentes financiar con las primas del seguro. ¿Por qué no se le pone, no sé, eso a las papas o a las zanahorias, verdad? Es decir, hay servicios públicos de imperio, estatales, que son mínimos. Financiar al OIJ, financiar a la seguridad, financiar sistemas de monitoreo, financiar al Instituto Meteorológico, al OPSICORI, etcétera. Hay un montón de iniciativas en ese sentido. Pongámosle un pellizquito más a las primas de seguro. Si uno sigue sumando todo eso, tiene 2 efectos. 1, crecimientos explosivos para esas entidades. 2, se le está cargando una actividad que es de bienestar general a una actividad específica, en este caso a los seguros. Los asegurados son los que pagan eso y al final de cuentas se desincentiva el tomar seguros, se incentiva el mercado negro de seguros en salud y en vida porque no van a tener esos cargos del 4,5% en una póliza laboral para una transnacional, es un montón de dinero. En una póliza todo riesgo para una industria es un montón de dinero. Sí, cuando estamos hablando ya de asegurar 500, 600 trabajadores, son otras palabras. Es un montón de dinero. Ajá. Y le pongo otro ejemplo, muy social, riesgos de trabajo. O sea, afecta a todos los patronos el incremento de las primas. Y usted sabe que el crear empleo y el crear industria, el crear emprendimientos es muy costoso y la formalidad es muy costosa. Y ahí entonces hay otra incidencia en desincentivos y en distorsiones al mismo mercado laboral. Entonces, doña Carlos, me imagino que ustedes ven riesgos en estas iniciativas importantes. Sí, definitivamente. Y ahora que usted caracterizaba, digamos, en qué etapa está el mercado, si fuera una persona, podríamos decir que está como en una etapa todavía de infancia transicionando a una adolescencia. Entonces, el crecimiento que hay por delante es importante. De ahí que es vital que en esta etapa no se cargue de obstáculos ese crecimiento. Un obstáculo es encarecer el costo del seguro que paga la persona, adicionándole impuestos. Entonces, esto definitivamente lo vemos como una amenaza al desarrollo del mercado, pero además como una injusticia para la persona que ha tomado la decisión de asegurarse y de proteger sus riesgos, ¿verdad? Entonces, esas personas que hacen un esfuerzo pagando la prima del seguro para protegerse, les cae encima como castigo financiar actividades que no tienen que ver con esas personas ni con la industria de seguros. Oh, vamos a ver, o podrían tener que ver, pero digamos que tiene que ver con toda la sociedad, no solamente con los asegurados. Ese es un excelente punto. Tiene que ver con toda la sociedad. Son servicios públicos, ¿verdad? Que benefician a toda la sociedad, no solo a un consumidor o a un sector, ¿verdad? Entonces, y precisamente ese ha sido uno de los puntos que hemos, digamos, enfatizado, que este tipo de financiamiento de actividades del Estado que benefician a toda la sociedad
deben ser financiados con el presupuesto nacional, ¿verdad? Con todos los impuestos, no solo con un impuesto específico que, como bien decía don Tomás, tiene varios problemas. Uno que mencionaba es que se divorcia el crecimiento de los ingresos que recauda con las necesidades de gasto de inversión que tengan estas actividades públicas, ¿verdad? Porque entonces es un porcentaje de los seguros que va a crecer al ritmo del crecimiento del mercado. Entonces, que es un crecimiento mayor al del Producto Interno Bruto. Entonces, se recaudan muchos fondos a lo largo del tiempo, pero las necesidades no crecen a ese nivel. Entonces, se empiezan a generar excedentes y traslados de recursos de una actividad a otra que no es eficiente. Pero también no crearía una dependencia medio complicada, porque si tuviésemos, y vamos a tener, porque así son los ciclos económicos, un bajonazo de crecimiento económico, van a recaudar menos. Sí, y vamos a tener una estructura de un servicio público montada sobre alguna expectativa de ingreso, ¿no? Sí, estaría ese riesgo que al menos en estos años no ha sucedido, pero existe esa posibilidad. Va a haber alguna baja en algún momento del ciclo económico, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en otras oportunidades. Bueno, muchísimas gracias por aclararnos este tema de las amenazas, o los riesgos que hay en torno a gravar con impuestos ahí las primas de seguros. Vamos a pasar a otro tema específicamente, y son los seguros voluntarios. Esos que una familia, una persona, una empresa decide tomar porque considera que tiene un riesgo que no quiere asumir. Vamos a ver, don Tomás, cuando hablamos de seguros voluntarios, podemos afirmar que estos tienen algún grado de configuración por parte de los consumidores para llegar y pedirle a las aseguradoras: es que yo quiero esto, asegurar esto, pero este riesgo sí lo quiero asegurar, más o menos lo tengo controlado. ¿Tenemos esa libertad como consumidores? En alguna línea sí. Definitivamente con la apertura estas posibilidades se abrieron más todavía, porque antes lo que había era un producto más o menos, un traje a la medida para que todo el mundo se metiera. Había menos diversidad. Ahora pues hay en vehículos, en incendios, en riesgo industrial, etcétera, etcétera. Hay distintas modalidades de aseguramiento. Y lo óptimo es eso, porque al final de cuentas, de repente, el seguro tradicional de incendio, que incluye inundación, etcétera, no es lo que necesita una pequeña o mediana empresa. De repente es algo más reducido. El seguro de vehículo normal que tenemos todos, el voluntario, de repente hay cláusulas que se pueden mejorar o disminuir. Por ejemplo, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, de repente, usted el carro suyo, vuelve a andar en bus o vuelve a andar en taxi, ¿verdad? O caminando o en bicicleta, pero el generar daños a terceros puede comprometer todo su presupuesto. Entonces, ahí las aseguradoras han permitido que ciertas coberturas se puedan mejorar, se puedan quitar, se puedan adicionar. Entonces, hay un paquete, y ahí el asesor de seguros, el intermediario, sea agente o corredor, tiene un rol fundamental de orientación al consumidor. Sí, lo pensamos primero en las familias que tienen su vehículo, pero también se me viene a la mente, no sé, una empresa que tenga una flotilla media modesta, ¿verdad? Que entonces ahí tal vez puede decir, bueno, yo tengo una flotilla, si me falta un carro, tengo cómo cubrir ese faltante, ¿verdad? Exactamente, pero que el chofer, que lleva algunos vehículos, tenga un accidente, que hayan lesionados, que hayan fallecidos, eso es una responsabilidad civil muy grande para la empresa. Entonces, ahí es donde hay espacios en lo individual o en lo empresarial para ajustar. Claro, don Mario, ustedes que son especialistas en esto del seguro voluntario y en especial de vehículos, ¿han tenido estos casos? ¿Puedo acercarme a la aseguradora y decirle, bueno, ayúdeme a configurar un seguro, ya sea a una familia o una empresa? Sí, realmente. Nosotros estamos preparados precisamente para ofrecer productos de acuerdo a lo que el cliente necesita o a lo que necesita la empresa. Son diferentes necesidades. Hay personas que pueden decir que quiero una cobertura full, una cobertura amplia, completa, que te incluye tus daños propios, daños materiales, una pérdida total, te puede decir un robo total.
responsabilidad civil muy importante, lo que dice don Tomás, que es básicamente ya no solo cubrirte a ti, tu patrimonio, sino que los daños que puedas causar a terceros, ya sea en sus bienes o en sus personas, eso es fundamental. Sin embargo, hay otro tipo de cliente que dice, no puedo asegurar todo o tengo los recursos suficientes para cubrir un accidente o un daño propio. Entonces existen coberturas que pueden ser contratadas, ya sea reduciendo aquellas cosas que van a aplicar los riesgos. Por ejemplo, puede ser ya no daño menor, solo pérdida total o solo robo total. Y hay personas que deciden, no quiero asegurar mi carro como tal, solo quiero responsabilidad civil, ya sea bienes o personas. Entonces sí, el cliente, el consumidor, sí tiene la posibilidad de seleccionar su seguro de acuerdo a la necesidad que quiera cubrir. Ahora, el solo hecho, o sea, yo entiendo que dependiendo del riesgo, así va a ser el valor de la prima, ¿verdad? Pero el solo hecho de llegar y pedir, bueno, ¿cómo puedo configurar esto? ¿Esto encarece o no el seguro? No. No necesariamente. No necesariamente. Realmente las coberturas como tal, aunque sea una póliza amplia, tú puedes elegir qué es lo que quieres, ¿sí? Dentro de las mismas coberturas. Hay coberturas que son opcionales y te puedo poner el ejemplo de la misma responsabilidad civil. Muchas veces yo tengo en mi familia, puedo tener 2 o 3 vehículos, pero tú tienes la posibilidad económica para asegurar uno completo, ¿sí? Entonces, dentro de esa póliza, tú puedes contratar la cobertura que se llama responsabilidad civil complementaria, ¿sí? O extensión de responsabilidad civil. ¿Qué significa eso? Que si tú andas manejando un vehículo que no es el asegurado principal, pero tiene un accidente y afecta a un tercero, tú puedes utilizar la RC del vehículo asegurado completamente para cubrir ese daño. Entonces, hay muchas cosas que el asegurado como tal puede ir eligiendo. Ajá. Resulta muy importante aquí, entonces, Mario, que el tomador del seguro haga muchas preguntas y realmente explore, ¿verdad?, hasta el cansancio qué puede y qué no puede hacer. Lo menciona en un ejemplo interesante. Claro, una familia que tiene tal vez 2 vehículos, ya tal vez el presupuesto ahí lo valora como para tomar unas coberturas completas, pero me parece que es importante eso, que el tomador haga muchas preguntas y vea a ver cómo puede lidiar con eso, ¿no? Y no solo preguntas, sino que realmente explicar qué es lo que hace, qué es lo que necesita, ¿sí? Porque de repente puedes tener un vehículo, que el vehículo tú dices, aseguro un Toyota, o aseguro un Hyundai, un Nissan, para decir muchas marcas en particular, sí, pero no mencionas que tienes una adaptación, no mencionas que lo has modificado, ¿sí? Y todas esas cosas también las tienes que declarar, las tienes que avisarle a la aseguradora para que la aseguradora en base a eso determine la suma asegurada de riesgo que se está cubriendo. ¿Qué logras con eso? Que a la hora de un accidente sí se te puedan cubrir todas esas adaptaciones, todas esas modificaciones que declaraste desde un principio. Muchas veces el asegurado no lo hace y cuando tiene un accidente eso queda muchas veces por fuera porque no lo ha declarado. Qué importante eso porque, bueno, al ser un producto nuevo, ¿verdad? O sea, hacer productos que son relativamente nuevos, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? El seguro es un producto que tenemos que estar viendo y vigilando, como vigilamos tal vez una cuenta de ahorros para hablar de productos financieros. Tenemos que estar ahí sobre eso. Y tal vez un comentario, Sergio. A veces nuestra experiencia con el seguro es porque tomé un crédito para comprar el vehículo, o tomo un crédito para comprar la casa y el banco me obliga. Y entonces como que es una compra obligada donde la persona quiere estrenar carro o quiere pasarse a la casa nueva y no está pensando en el seguro. Entonces ahí es muy importante preguntar y estar clarísimo porque a veces lo que le preocupa al banco es recuperar el préstamo porque se dañó el carro, pero no le preocupa en nada la responsabilidad civil. Es el problema del deudor, ¿verdad? Entonces hay que tener, como dice usted, preguntar y entender cuál es la cobertura realmente que yo necesito. Como apropiarse del producto, ¿verdad? Es decir, sentimos como que a veces tal vez será que es como el dueño no es uno, sino es el banco, ¿verdad? Y uno tiene que apropiarse del producto. Hay un actor importante en esto que estamos conversando,
que tiene el mercado, que es el intermediario de seguros, ¿verdad? Que es un corredor de seguros o un agente de seguros. El corredor ofrece productos de todas las compañías y el agente el producto específico de una compañía. De una empresa. El intermediario de seguros pues tiene una formación y está capacitado para acompañar al asegurado en toda esa asesoría que requiere para escoger un producto o la configuración de un producto que le sirva para sus riesgos específicos, ¿verdad? Entonces, ese es uno, digamos, que es un actor importante en el mercado que tiene ese rol, digamos, principal, que es el de asesoría al asegurado. Don Giancarlo, aprovechando tal vez su visión en contacto con otras aseguradoras, ¿se puede hacer esto de la configuración, de la apropiación del servicio o del producto con otras líneas de seguro, ¿verdad? Es decir, me interesa esto, pero no me interesa aquello. Sí, definitivamente. Hay algunos productos, digamos, más configurables que otros, pero le doy un ejemplo. Una póliza de gastos médicos empresarial, ¿verdad? La que contrata una compañía para cubrir a sus colaboradores para el tema de salud. De manera voluntaria. De manera voluntaria, ¿verdad? Ese producto es configurable en el sentido de que se puede, digamos, determinar qué deducible quieren tener, qué coaseguro, que es la participación del asegurado en el costo del siniestro, en el monto del reclamo, qué tipo de beneficios quieren tener, ¿verdad? Respecto a redes médicas, si quieren cubrir ciertas cosas o no quieren cubrir otras. Entonces, esos son bastante configurables, ese tipo de productos. La parte de automóvil, ya bien Mario lo mencionaba, ¿verdad? En incendio hay algunas coberturas que se pueden escoger o no. Lo decía don Tomás, en pequeñas y medianas empresas también hay un poco, digamos, un traje más a la medida para esas necesidades, ¿verdad? Que buscan también un precio más accesible para ese segmento de asegurados. Así que definitivamente, Sergio, sí hay en otras líneas esa posibilidad de configuración, siempre dentro de ciertos parámetros y límites que tienen las pólizas, ¿verdad? Claro, me imagino una compañía, como usted, tomando este ejemplo de una compañía que hace un seguro médico, va a querer puede ser, y yo aseguro a mis trabajadores por estos y estos riesgos. Si el trabajador fue y se pegó la fiesta y por otra conducta, tiene un problema médico, tal vez ahí puedo hacer exclusiones, ¿no? Sí, y ese es un elemento, digamos, importante de las pólizas de seguro, la parte de exclusiones. Y ahí yo diría que uno de los temas que, digamos, que requiere asesoría y que son importantes a la hora de tomar decisiones es leer el capítulo de exclusiones. Las pólizas de seguro no cubren absolutamente todo, ¿verdad? Es basado en la técnica y demás. Entonces, hay exclusiones que tienen las pólizas y dentro de ese capítulo de configuración puede ser que una empresa diga, vea, yo quiero que tenga planes de chequeo médico. Bueno, eso tiene un costo adicional. O no voy a tenerle chequeos médicos a la población porque necesito mejorar el precio que voy a pagar, por ejemplo. O el beneficio de anteojos, de óptico, ¿verdad? De eso hay digamos, una diversidad importante de elementos que se pueden configurar y que se pueden incluir o excluir de una cobertura de la póliza. Perfecto, muy bien. Dentro de este tema de seguros voluntarios, hay uno que me interesa explorar con ustedes, y es, ¿qué son las condiciones preexistentes, don Tomás? ¿Qué podemos entender por esto? Sí, eso se aplica sobre todo en gastos médicos o en vida. La ley es muy clara en eso. A ver, el seguro lo que viene a cubrir son hechos fortuitos, no controlados, donde hay un riesgo. Cuando una persona está enferma y tiene antecedentes, no sé, ya cardíacos, una enfermedad cardíaca, eso ya es una condición preexistente. Entonces, por norma, eso se excluye de la cobertura. ¿Por qué? Porque si no, pues la gente esperaría estar enferma para asegurarse y entonces no habría posibilidad de dispersar esos riesgos. Se mete en una misma olla a un montón de personas y se cubre enfermedades distintas. Pero, ¿qué pasa cuando no conozco? Porque tal vez necesito de diagnósticos sofisticados o mecanismos de diagnósticos sofisticados y pasa mucho que
por una cosa me di cuenta que tenía otra cosa, pero ni lo sospechaba. Sí. A ver, la ley es en eso hace un equilibrio, la ley del contrato de seguro hace un equilibrio entre la aseguradora y los derechos del asegurado, ¿va? Entonces, para contratar una póliza de salud hay que hacer una declaración médica, antecedentes médicas, finalmente dar acceso a sus expedientes de salud, etc. Entonces, un poco la regla general es, si usted no lo conoce, la enfermedad no no aflora en un periodo de carencia, un periodo después de contratar la póliza, usted no ha tenido síntomas pero entonces las declaraciones de salud son bastante específicas, preguntándole cosas muy concretas. Entonces eso protege a ambas partes, protege a la aseguradora de que no haya una selección adversa, que alguien que ya se sabe enfermo se asegure para explotar el seguro, o proteger también al asegurado de que el asegurado no le diga, no, es que eso era persistente, no, la declaración de salud está aquí, también yo no he tenido síntomas y hay un balance. Y no tengo ni indicios de no tuve indicios, no tenía, como dice usted, de ahí, tenía que hacerme todos estos exámenes y en ningún lado me los he hecho, no lo sé, claro, no lo conozco. Claro, sí, como... Pero es un tema que equilibra esos incentivos, ¿verdad? Si usted toma una póliza de salud o de vida, no lo va a cubrir con las preexistencias porque no habría manera de financiar todas las preexistencias. Ok. Don Mario, en el campo de seguros, ¿ocurre esto de las preexistencias? En el campo de seguros, en el campo de vehículos, ¿ocurre esto de las preexistencias o las condiciones preexistentes? ¿Eso les es familiar a ustedes? Claro que puede existir. Cuando en la dinámica de seguros también cada vez son más ágiles en la suscripción, en la colocación del seguro, muchas veces las compañías, el mercado se ha aperturado tanto a hacer todo virtual, ¿sí? Te envían las fotos de tu vehículo y las fotos todo está bonito, tú aseguras el vehículo. Pero la gente te hace una videollamada y lo puede ver. Pero a la hora de un accidente, y pongamos el caso de que tengo un accidente lateral derecho, y cuando vas al taller te dicen, mira, pero tengo un golpe por la izquierda, en el lateral izquierdo. Y tú dices, pero eso no es parte del evento, no es parte del accidente, y era un golpe que ya tenía ese vehículo. Por eso te digo, tiene que ver mucho también con esto. Puede llegar a pasar temas como alguien que no tenía seguro, pero se le arruinó el motor. Y de repente sí quiere asegurarlo, y lo asegura solo para robo, solo para RC, y con los meses te puede dar un reclamo de me robaron el vehículo. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar. Por eso, lo que hablabas al principio, las preguntas, el condicionado, leer bien las exclusiones y sobre todo también declarar exactamente todo lo que pueda implicar el vehículo, daños preexistentes o adaptaciones y modificaciones que pueda tener, nos ayuda a las aseguradoras a tener claro el riesgo que estamos asumiendo y al mismo tiempo poder responderle adecuadamente al asegurado a la hora de un accidente. Qué importante resulta entonces para el asegurado ser transparente. Vea, este es mi carro, no tiene ningún daño, si quiere lo ve, le da la vuelta, lo abre, lo enciende, lo que sea. Precisamente respaldarse con eso, ¿verdad? Para que en determinado momento, tal fecha, tal día, tal hora, aseguradora y asegurado vieron que el carro estaba en óptimas condiciones. Sí, es importantísimo. Realmente el contrato de seguro siempre es un contrato de buena fe de ambas partes, en el cual la aseguradora confía en la declaración que está haciendo el asegurado y el asegurado confía en que la aseguradora le responderá a la hora de un evento. Y quizás un adicional a todo este tema, la declaración de riesgo es donde yo digo exactamente cómo está, en qué condiciones para, si tengo un accidente, entonces poderlo recuperar. El fraude de seguros es un delito y hay un sector que trata de meterle fraudes a las compañías. El fraude perjudica a todo mundo, porque cuando usted trata de abusar del seguro, al final los costos suben, las primas suben. Y castiga a todos. Y castiga a todos por el efecto de precio, pero hay que estar claro que es un delito. O sea, tratar de meterle un gol a una compañía de seguros es un delito, sea en cualquiera de las pólizas que se tenga. Entonces, en eso, el consejo para el consumidor honesto, que la mayoría lo son, es una declaración adecuada. Y cuando hay un siniestro,
también no tratar de abusar, porque eso va en perjuicio de todos los consumidores y además lo puede meter en un problema legal complejo. Sí, bueno, puede incluso, precisamente en la indagación del siniestro, se va a indagar todo, se va a averiguar todo, y ahí la compañía podría llegar a decir, vea, usted aquí me engañó, ¿verdad? No era eso. Doña Giancarlo, esto aplica también, estoy pensando en este momento, en pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Diferentes riesgos que tengan, de transporte de mercadería, lo que se nos ocurra, ¿verdad? Aplica también este principio, me parece que de manera indudable, de transparencia, de hacer un conteo, de hacer una revisión de sus riesgos para declararlos absolutamente todos. Sí, definitivamente. Digamos que podríamos decir que es un principio universal. Y también yo quisiera agregar que esa declaratoria del riesgo también es importante para otro propósito, que es para la aseguradora o el intermediario el entendimiento de los riesgos que tiene la persona, ¿verdad? Entonces, en lo que usted menciona de una pequeña o mediana empresa, en esa declaratoria, en ese análisis del riesgo, se puede determinar qué tipo de seguro o cobertura es el más apropiado, porque no todos los riesgos de pronto hará sentido trasladarlos a la aseguradora. Puede ser que haya un riesgo de una compañía, digamos, que la mitigación o alguna acción que pueda hacer la compañía la pueda hacer ellos sin necesidad de trasladarlo a una compañía y pagar una prima de seguro. Eso también es parte, digamos, de la gestión de los riesgos. Entonces, esa declaratoria, por un lado, es para entender el estado actual del riesgo, del activo, de la salud de la persona, por ejemplo, del vehículo, pero también para poder comprender cuál es la mejor gestión del riesgo que puede hacer, qué trasladar a la aseguradora, qué manejar entre ellos, en la misma compañía. Entonces, eso es importante, es parte de una buena gestión de asesoría que tiene que tener la persona o la compañía. Perfectamente, no sé, me imagino que se pueden asegurar activos. Tengo una maquinaria, pero está viejita, y puedo decir, bueno, no, la verdad es que mejor no lo voy a asegurar, y ya sé que tengo que cambiarla, y mejor cuando llegue la nueva, ahí la aseguro. Eso, si está asegurando activos, eso pues va a terminar en una menor factura, menos activos asegurados. Bueno, ahí, y a ver, va a depender también de cómo gestione el riesgo esta empresa, pero algo importante es que tampoco, digamos, excluyan a la hora de asegurar algunos activos, ¿verdad? Eso si no puede, digamos, verse como antiselección, que de alguna forma es, bueno, voy a asegurar solo lo que, digamos, lo que creo que va a tener algún evento en el futuro porque es más riesgoso, y esto otro no lo aseguro y pago menos. Eso digamos que no es aconsejable, ese es un problema, digamos, a la hora de asegurarse, ¿verdad? Algo importante ahí también, y de nuevo ahí traigo de nuevo a la mesa o al foro, la importancia de ese intermediario que asesore, es entender cuáles son todos esos activos que tiene una empresa, ¿verdad? Que no se le quede algo por fuera. Y lo vemos a veces en el día a día, de pronto quedó un automóvil fuera de la flota porque no lo tenían bien identificado, o quedó alguna propiedad, digamos, o algún activo, eso lo vemos, ¿verdad? Que quedó fuera alguna maquinaria, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Digamos, hay unas acciones o tareas previas a tomar el seguro que son muy valiosas, que es comprender qué son los riesgos que hay y cuáles son los activos que tengo. Pero ¿verdad? ¿por qué este caso que le pongo, por qué no es recomendable tal vez a veces excluir algunos activos o ponerse como de una manera selectiva muy extraña? ¿Por qué no se recomienda? Sí, podría incurrirse en algo que en seguro se llama infraseguro, ¿verdad? Digamos, si yo tengo 20 automóviles en mi flota y solo aseguro 3, ¿verdad? Eso puede generar, a la hora del análisis de la aseguradora del evento de un automóvil, decir, bueno, usted debió haber asegurado estos 20 y solo aseguró 3, que es similar a cuando también aseguran por un monto menor de lo que vale el activo, ¿verdad? Que eso también sucede con alguna frecuencia, más por tal vez desconocimiento o falta de afinamiento de cuál es el valor del activo, ¿verdad? Que ese es un gran reto que tenemos las aseguradoras y el asegurado, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de este automóvil? Tal vez en automóviles
hay mercado y uno puede aproximarlo bastante bien, pero a veces una maquinaria es más difícil de entender cuál es el valor de esa maquinaria hoy en día, ¿verdad? Para reponerlo. Ok, muy bien. Pasemos ahora a otro tema y creo que también hablando de seguros voluntarios es cotidiano y es el deducible. ¿Qué podemos primero decir como definición del deducible, don Tomás? El seguro lo que busca al final de cuentas también es una alineación de intereses. ¿A qué me refiero? El seguro es un contrato que usted compra con la esperanza de no tener que utilizar. Y que cuando sucedan las cosas, pues tenerlo ahí como respaldo. Entonces, parte de lo que en la técnica del seguro se incorpora son temas de ajustar comportamiento, compartir las pérdidas, los riesgos, por ejemplo. Entonces, el deducible es esa parte que el contrato señala que lo va a asumir de la pérdida el consumidor. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí un poco equilibra ese tener cuidado también del bien. A veces hay accidentes que me chocaron, punto, no llevo toda la culpa, ¿va? Pero hay otros accidentes que es por impericia, por ponerse en un riesgo mayor el asegurado. Entonces, lo que permite es distribuir ese costo a efecto de que el asegurado también tenga, oiga, si sucede algo, yo también voy a sufrir un poquitito, no en la totalidad, pues un poquitito. Entonces, bueno, ahí hay dos modalidades, tal vez hay más, no sé, la franquicia, que es un monto fijo, no sé, por el choque son 100,000 colones, 200,000 colones, entonces no uso el seguro porque es un rasponcito lo que tuvo, eso me la juego, no, el activo funciona. Pero si es una pérdida total, bueno, 200,000 colones de repente no es mucho en los 7, 8 millones que pueda costar el vehículo, ¿verdad? Y hay otro tipo de deducible que es porcentual. Entonces ahí se combinan los dos, a veces solo hay uno, a veces solo está el otro, o hay una combinación de ambos. Pero aquí, bueno, el ejemplo cotidiano y qué tal, probablemente tenemos en nuestras conversaciones de almuerzo y de café con amistades y familia, es el de vehículos. Pero todos los seguros tienen su deducible. ¿Qué pasa? Es que yo me pongo en este escenario. ¿Qué pasa? Hay un seguro, pero yo digo, caramba, el deducible es muy alto para mi presupuesto. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando hablamos de un carro de 8 millones, 300,000 colones, pues, ahí hay una proporción que puede ser claramente explicada. Pero tal vez pensando en otros temas más complejos, yo sí les pongo esta pregunta. ¿Qué pasa cuando el deducible realmente veo que se me está yendo de las manos presupuestariamente, pero quiero asegurarme? Bueno, le pongo un caso que sucedió en la apertura, ¿no? Cuando se da la apertura y entra la competencia, precisamente en vehículos, pulularon las pólizas cero deducible. Entonces, como una gran novedad para el mercado. ¿Qué sucedió? Que cualquier rasponcito del carro se llevaba a pintar toda la puerta, ¿verdad? Y entonces, claro, los costos los primeros años fueron desastrosos en los resultados de vehículos por ese tipo de cosas. Entonces, claro, cualquier cosita yo lo llevaba a la compañía para que me arreglara cualquier rasponcito y se fue incrementando. Entonces, claro, la presión a aumentar primas se dio también. Entonces, a mayor indemnización de la compañía, pues mayor va a ser el precio porque hay que recuperar esas indemnizaciones. Entonces, el deducible tiene ese equilibrio. Por supuesto, si yo tuve la culpa y choco un tercero y tengo el deducible mío y el del tercero y lo sumo, es un paquetico de plata importante, pero porcentualmente de la pérdida total del siniestro va a ser menor siempre, va a ser menor. Entonces ahí es parte de cómo funciona el seguro. Por eso, importantísimo el asesor, cuál es el deducible que ofrecen las compañías, cuál es el que debería usted apuntar, y ya sabe que si tiene un accidente, lo mínimo que va a perder son 200, 300,000 colones, porque ahí está esa franquicia que va a ser lo mínimo que va a tener que apechugar, pero de repente el accidente es con su Mercedes y aquel hay que meterle 5 millones, 6 millones. Don Mario, de deducibles, ¿con cuáles trabajan ustedes? Explíquenos un poco cómo funciona en el caso de ustedes. O sea, la oferta es muy variada de acuerdo a la necesidad del asegurado.
como bien lo dice don Tomás, es para que cuide su vehículo y que no, o sea, que no crea que el 100% la aseguradora va a responder, porque hay un momento que uno dice, no importa lo que le pase, no importa como si lo raya, no importa dónde lo dejo, la aseguradora responde. Entonces es muy importante esa pequeña contribución que da el asegurado. Tú mencionaste algo importante, ¿qué pasa cuando un vehículo es de costo bajo? Ese deducible de 300,000 se puede hacer muy alto, y lo mencionaste por ahí. Para eso existe, don Tomás lo que va a mencionar, deducibles porcentuales también. Y ahí el asesor de seguro, como bien lo dice Giancarlo, es fundamental a la hora de asesorar al asegurado. Un vehículo, 5 millones, pongámosle por ahí una suma, un deducible de 300,000 puede significar algo muy fuerte. Pero tú puedes hablar con la aseguradora y decirle que era un deducible del 2% sobre la suma asegurada, del 1%. Todo eso es ajustable, ¿sí? Porque eso contribuye dependiendo de lo que el cliente considere que a la hora de un evento le pueda suceder y qué capacidad económica tiene para responder. ¿Qué está pasando? Muchos asegurados, y te digo, creo que es humano, decimos, no va a pasar nada, no vamos a chocar, y decimos, pónganme lo que quieran, yo lo compro, o yo agarro el seguro, generalmente financieras, y tú mencionas bien créditos. A la hora de un accidente es cuando empiezan a surgir todas esas dudas, inquietudes y faltas o problemas económicos, financieros para poder hacerle frente precisamente a esa participación. Por eso es muy importante, volvemos como al principio, a tener muy claro cuál es realmente mi necesidad y mi capacidad económica para poder comprar el seguro con el deducible y correcto. las capacidades del presupuesto. Es correcto. Sí, ahí, perdón, y ahí juega a la inversa el deducible con la prima del seguro. Entonces, un poco con esa inquietud. ¿A qué se refiere? En el sentido de que a mayor deducible, pues menor va a ser la prima del seguro. Entonces, es muy importante para una persona decir, bueno, yo con mi presupuesto puedo pagar un mayor deducible, pero me interesa entonces pagar menor prima. Entonces, le pido, súbame un poco más el deducible y me baja la prima. O no, yo la verdad que en el caso de un evento, lo más que puedo pagar es tanto, entonces yo prefiero ahorita pagar un poco más de prima de seguro mensual, pero si hay un evento, voy a tener un deducible menor, ¿verdad? Entonces juegan a la inversa, ¿verdad? Bueno, qué curioso, caemos de nuevo estoy elaborando esta conclusión en que el contrato de seguros, cualquiera que este sea, para un tomador, una familia, una persona, una compañía, es un instrumento vivo al que tenés que darle mucha atención y mucho seguimiento, ¿verdad? Hablamos de las condiciones preexistentes, declararlas, hablamos de vigilar el deducible. Bueno, contrato el seguro y nunca preguntó cuál era el deducible. ¿Qué problema, verdad? ¿Qué problema ahí? Porque tal vez alguien ahí novato con un carrito y nunca preguntó cuál era el deducible. Y te interrumpo. Muchas veces el asegurado piensa cuando dice una póliza amplia o una póliza full, piensa que no tiene deducible, y ese es un error muchos de concepto. ¿Sí? Y lo ven ustedes. Y lo vemos muchas veces, porque muchas veces el asegurado a la hora de que tiene un accidente dice, ¿por qué me cobran un deducible si yo tengo una póliza full o una póliza amplia? Pero ese tipo de conceptos en póliza se refiere a las coberturas que tiene el seguro y no necesariamente así tiene que pagar o no un deducible. Entonces es muy importante también tener ese tipo de aclaraciones, porque sí, como te digo, a la hora de un evento es que empiezan a surgir todos estos temas. Pero de eso hablaba bueno, si es una familia, si es unos carritos de una familia, qué importante es ver eso. Bueno, tenemos tantos carros, cómo está el presupuesto, cuánto pagamos de prima, cuánto puede ser el deducible, y hacer escenarios, pruebas de estrés, diríamos, ¿verdad? Sí, bueno, sí. ¿Qué pasa si los dos carros tienen un evento? Si tenemos dos carros, ¿qué pasa si los dos carros tenemos un evento? Hay que juntar dos deducibles, como decía, no sé, pueden ser eventos independientes, pero, es decir, son cosas que pueden llegar a afectar el presupuesto. Don Giancarlo, ¿quién nos puede dar esa información del deducible? ¿De nuevo el intermediario, la propia compañía de seguros? Cualquiera de los dos, correcto. Ahí cerca de 36, 40 corredurías de seguros y hay miles de agentes de seguros de cada una de las compañías. Ellos manejan esa información y son los indicados para poder asesorar a las personas, y también las compañías de seguros tenemos obviamente la información y podemos también pues
brindar o aclarar esas dudas al respecto. Déjeme hacer una maldad, aprovechando el comentario de Giancarlo, porque les vamos a congestionar las líneas telefónicas, ¿verdad? Okay. Si ya lo tiene asegurado, llame a su agente, a su corredor de seguros y pregúntese, infórmese, o llame a la compañía. Mi seguro, en qué condiciones está, cómo está el deducible, y si le preocupa, porque está muy alto, qué posibilidades hay de reducirlo, cuánto me costaría, y poder hacer ese ejercicio. Entonces, para las personas que nos están viendo, están escuchando, es un buen consejo siempre, tener actualizado el seguro, y si tiene esas dudas, y esta duda es crucial, son de las mayores quejas que llevan a la superintendencia, es que no sabía. Entonces, hay un tema de información y de corrección. Entonces, si ya tiene el seguro, haga la consulta, para eso está su agente, su corredor, su compañía de seguros. Si no lo tiene, pregúntelo antes de contratarlo. ¿Se puede modificar, don Mario? Usualmente los contratos de seguros son anuales, ¿verdad? Pero Sí. Eventos en una familia, en una compañía, pueden presentarse en cualquier momento. Tal vez no tienen que ver con el bien asegurado, tal vez hubo una emergencia de otro tipo, se me redujo el presupuesto y quiero ir a preguntar eso. Hey, no quiero, me estoy muy expuesto en este momento, no quiero pagar tanto deducible. ¿Eso se puede hacer una vez que el contrato ya empezó a funcionar? Sí, una vez que el contrato está funcionando y no ha ocurrido un evento, no ha tenido un accidente, Ajá. el asegurado puede acercarse a la aseguradora y revisar cómo está su contrato, y se pueden hacer las modificaciones que el mismo asegurado puede decir, la suma asegurada ya es muy extensa para lo que veo mi vehículo, o se quedó muy baja para lo que realmente veo que cuesta mi vehículo, o los mismos deducibles. El deducible fijo está muy alto, prefiero ver un porcentual, o el porcentual me quedó y ahora quiero un fijo. Ajá. Se puede realizar. Lo que sí hay que tener claro que cambia el contrato, ¿sí? Porque va a tener que tener una modificación directamente al contrato. Ajá. Que va a afectar a los eventos futuros. Para aclarar que no es que un asegurado tenga un accidente y a la hora que se da cuenta que tiene un deducible alto, quiera modificar el contrato para poder hacer uso de ese cambio de deducible en el momento. Eso sí no se puede hacer. Pero bueno, a sabiendas de que el contrato va a cambiar, a sabiendas de que no ha pasado nada, no hay ningún evento, puedo hacer modificaciones perfectamente en cualquier momento. Sí. Ok, y rigen en ese momento que ya yo lo firme, aunque el contrato no haya cumplido su año. O sea, pues sí, esa es una modificación que se le hace al mismo contrato cuando ya está en curso y rige a partir de ese momento para hasta que finalice su periodo. Caramba, de nuevo, tenemos que estar encima del contrato de seguros, no hay de otra. Ok, muy bien, vamos a avanzar en este tema. Creo que hemos cubierto el tema del deducible bastante bien. Quería tocar otro tema y son los seguros al instante, los seguros que nos venden de manera muy fácil. Aquí los conocimos como autoexpedibles. ¿Qué son, don Tomás? El capítulo de seguros autoexpedibles es un artículo en la ley, ¿verdad? Y hace una gran cosa para nuestro mercado, porque yo he revisado y hablado con colegas, en otros mercados ha sido muy difícil incorporar este tipo de conceptos. El autoexpedible, y el nombre, no recuerdo quién lo inventó, es nombre único de Costa Rica, es como que usted va a una máquina de snacks a comprar un refresco, echa una moneda y saca, o sea, no necesita asesoría de nadie, ¿verdad? Se echan las monedas, se pone la tarjeta y saca el fresquito. La idea es que estos seguros tengan tres características: fáciles de comprar, fáciles de entender, un clausulado muy pequeño, muy claro, con poca cuestión técnica, y fáciles de cobrar al final de cuentas, ¿verdad? Entonces son seguros que son reducidos, más acotados, con pocas exclusiones, que permiten, sí, llegarle muy fácilmente a muchas personas. Son paquetes. Son paquetes, ajá, sí, claro. Pero son contratos muy sencillos, muy acotados. Se pueden vender por distintos puntos, ya no solamente un agente, un corredor de la ventanilla de la aseguradora, sino que ya la aseguradora puede contratar una línea diferente de comercialización. Puede ser una entidad financiera, puede ser una farmacia, puede ser un supermercado, ¿verdad? Y entonces se llega a mucha gente. Ahí nuevamente es importante que
leer el contrato, estar claro de lo que contiene y siempre hay un teléfono donde consultar exactamente cómo funciona el seguro. Don Giancarlo, tenemos varias aseguradoras con esta oferta de este tipo de seguros aquí Sí. en Costa Rica. Sí, hay varias que operan productos de seguros autoexpedibles, que bien lo explicaba Tomás, y una característica o en función de esas características lo que vamos a tener son productos que son de bajo costo, digamos, de primas bajas y muy sencillos, ¿verdad? Y de coberturas más acotadas, más reducidas. Entonces, hay diversidad de productos, hay productos que cubren vida, digamos, ¿verdad? De montos pequeños, ya montos más grandes son otro tipo de productos, el seguro tradicional. Hay productos que cubren renta diaria de hospitalización, alguien que ingresa a un hospital y entonces deja de producir porque está incapacitado o porque no puede atender su negocio. Si está hospitalizado le va a cubrir un monto para precisamente compensar esa pérdida de ingresos que tiene la persona. Hay productos de gastos funerarios, ¿verdad? En caso de fallecimiento que tenga la cobertura para el funeral y relacionados. Hay una gran diversidad de productos y eso nos parece que es bien importante en el mercado porque contribuye a ampliar la cobertura y llevarla a segmentos medios y medios bajos, ¿verdad? Porque de pronto una póliza de vida tradicional puede tener un costo que no sea, digamos, accesible para algunos segmentos de la población. En una modalidad de producto autoexpedible con un monto pequeño, sí lo hace más accesible. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para extender la penetración del seguro en Costa Rica. Claro, y no es lo mismo a tener nada, a tener algún Precisamente, seguro. exactamente. Y son montos pequeños los que se paga por mes. Hay primas desde los 2.500 colones por mes, dependiendo del plan y todo eso. Don Mario, perdón, en el ramo de vehículos, ¿pueden existir? ¿Tienen ustedes esta experiencia de seguros autoexpedibles? Sí pueden existir. Qualitas como tal tiene 2 productos registrados ante el ente regulador, sin embargo no los estamos comercializando, valga la aclaración, ¿verdad? Todavía consideramos que no es el momento oportuno o la madurez suficiente para poderlos colocar, pero sí existen y sí son precisamente como menciona Giancarlo, es algo más acotado, es algo más sencillo y tiene la característica, como bien menciona, fácil de contratar, claro, pero sobre todo fácil de indemnizar, que creo que es el clave, ¿verdad? También para el asegurado. Y aplica mucho también para cuando tú mencionas qué pasa con estos asegurados que no pueden acceder a una póliza básica, amplia, etcétera, y solo dicen quiero un golpe menor, un rayoncito, quiero que golpee aquí mi farol. Podría ser también para ese tipo de seguros, pero sí se reduciría completamente el tema de sumas aseguradas. Me gustaría que tal vez nos pudiera dar como algún escenario. Tal vez no necesariamente tengan que hablar del producto, si lo puede hacer pues perfecto, pero ¿qué escenarios en vehículos se pueden presentar para tomar un seguro autoexpedible? No sé si algún gasto médico de pasajeros o algo así. No, va más enfocado siempre al seguro de vehículos como tal, a daños del vehículo, te puedo poner aros, ¿sí? Muchos de nosotros nos gusta andar con vehículos bonitos, los aros bonitos, y muchas veces en un pequeño accidente o por una mala maniobra propia también rayas el aro y lo dañas. Y puede ser precisamente para poder cambiar o arreglar ese aro de tu vehículo. Específicamente. Específicamente. Bueno, ahí me estoy imaginando ya esas 3 características que hay. Sí. Es solo para una cosa y cambio los aros y se hizo efectivo el seguro. Ya está. Don Tomás, ¿haría bien al mercado tener un poquito más de seguros autoexpedibles? ¿O no hace la diferencia? Sí, a ver, no, sí la hace, sin duda que sí. La superintendencia actualizó la normativa en el año 2020, me parece, ¿verdad? Sí. En 2020, de seguros autoexpedibles, hizo un reglamento buscando inclusión financiera, buscando acceso al seguro de la población. Eso provocó, porque teníamos registrados unos productos autoexpedibles de 40 páginas, ¿verdad? Eso provocó ajustar una cantidad importante de productos, simplificarlos para esos canales que son más rápidos y que tiene que ser sencillo, simple el producto, número 1. Y número 2, se registraron 110 productos adicionales.
en todas las líneas de seguros, ¿verdad? Vida, accidentes, salud, responsabilidad civil de vehículos, una serie de productos importantes. Entonces, creo que el mercado en esa porción todavía, si hay un buen porcentaje de contratos que están saliendo, creo que es como el 15, el 20% de los contratos salen por esa vía, pero representan como el 2-3% del primaria en la actualidad, ¿va? Entonces, ahí hay mucho que hacer y es una vía de inclusión financiera, de hacer llegar a poblaciones excluidas seguros más acotados, más chiquiticos, pero que le resuelven la vida a una persona, una familia que pierde a un ser querido, una muerte. Puede ser una debacle económica, porque además que perdieron los ingresos de la familia, si se sostén, de ahí hay que hacer los temas funerarios, ¿verdad? Que se van, no sé, 500,000 colones, 1,000,000, dependiendo de lo que se requiera, pero por mínimo se van esos montos, y para muchas familias eso está fuera del alcance, ¿verdad? Estos seguros permiten tener eso solucionado para mucha gente, ¿verdad? Entonces, hay un gran espectro que permite acceso al seguro a gente que con el seguro tradicional no va a tener acceso al seguro, porque es un seguro muy complicado y muy caro. Claro. Puede, don Mario, ahora que menciona esto, don Tomás, ¿puede entonces el seguro autoexpedible ser una vía como para aumentar un poquito la protección en seguros de vehículos? Con sus limitaciones, claro está, sabemos que el contrato tiene sus límites, pero puede ser una vía como para tratar de que más gente esté asegurada y asegurando a quienes andamos todos los días en nuestras calles o sea quien sea, porque ya aquí no estoy hablando solo de quienes tienen vehículos, peatones, de quien sea. Puede ser como una vía como para ampliar volumen, en general volumen de mercado. Sí, claro, es una vía muy factible para hacer. Implica mucho conocimiento del seguro, mucho conocimiento, mucha también que las aseguradoras brinquemos un poquito, aceleremos, mejor dicho, ese proceso de penetración por ese nicho. Y claro, es principalmente para esas pequeñas empresas, para esa persona que sus recursos económicos son un poco más limitados. Por eso digo, tiene que ser muy acotado la cobertura, pero sí es para poder ampliar un poquito más el sector. Sí, claro, es que lo que les decía ahora, no es lo mismo tener cero a tener algo de aseguramiento. Muy bien. Hemos visto, yo creo que unos temas principales y bastante populares en las mesas de conversación de seguros y cuando hablamos con amistades y demás. El contrato de seguros, y lo traigo a colación, don Tomás, el contrato que nos da la aseguradora, bueno, entonces me queda la conclusión de que es algo que tenemos que explorar cada cierto tiempo, tenemos que revisar cada cierto tiempo. ¿Qué es lo recomendable en esto? Sea cual sea el seguro, ¿qué tenemos que estar viendo en el contrato de seguros? Sí, hay que, ya como personas o empresas, pero con personas, ver en qué parte del ciclo de vida está uno, ¿va? Seguramente cuando uno está empezando, recién casado, etcétera, la preocupación es faltar y dejar a los hijos desamparados, a la pareja desamparada, ¿va? Entonces, los seguros de vida ahí son... los accidentes estudiantiles, ahí es un expedible, por cierto. Sí. Hay 2 o 3 compañías que lo ofrecen. Un accidente infantil en la escuela, en el colegio, etcétera. Entonces, ese ciclo de vida va cambiando. Mientras uno va acumulando primaveras, va cambiando los riesgos a los cuales se enfrenta o que quiere proteger. Claro. Ya llega un momento en la vida que los hijos crecieron, salieron del nido y el tema de la salud y de uno, de la pareja, etcétera. Entonces, en el día a día, el contrato de seguros, no te voy a mentir, no es literatura, ¿verdad? No, es aburrido, es feo, es denso. Por eso la asesoría del corredor o del agente o de la compañía es importantísima. Pero sí tener claro temas concretos, como su declaración de riesgos, cambió o no cambió, el valor de lo que aseguró el vehículo, yo lo saco de agencia, pero ya a la vuelta de un año vale un 20% menos.
y algunas marcas menos todavía, ¿verdad? Hay que ir ajustando esos valores. La vivienda, muchas veces uno se endeuda, compra el seguro por la hipoteca y se olvida el seguro. Y le hace mejoras a la vivienda. Y le hace mejoras a la vivienda y al final tiene un siniestro 10, 15 años después y lo tenía infrasegurado y entonces el seguro no va a lograr permitirle recuperar ese valor. Igual en salud, etc. Entonces es importante hacer un alto en el camino. No, estamos hablando de cosas feas, entonces a veces la gente lo evade, pero es importante que si tomó la decisión responsable de tener un seguro y protegerse y proteger a los suyos, estarlo revisando. Las empresas lo mismo, estarlo revisando para que ese producto, ese contrato realmente atienda sus preocupaciones y los eventos que usted quiere proteger, porque lo puede dejar en el suelo, lo puede dejar en una mala condición. Ok, don Giancarlo, lo dijo Mario, el contrato de seguros o la relación es de buena fe. Yo llego y de buena fe y la compañía de seguros llega y de buena fe. Pero son negocios también. ¿Qué pueden hacer las aseguradoras como para generar que las personas se apropien un poco más de ese contrato de seguros y sepan que es un ente vivo, ¿verdad? Que no es que voy a revisar, como dice don Tomás, cada 15 años. No, usted tiene que revisarlo si puede periódicamente, menos de una vez al año, ¿verdad? La renovación, al menos. La renovación. Bueno, pero es que entre las conclusiones que tenemos aquí es que, caramba, me hacen pensar, bueno, no solo la renovación, no solo una vez al año, yo voy a ir a darme una vuelta al contrato de seguros cada cierto tiempo, 6 meses, qué sé yo, pero, es decir, yo sé que es responsabilidad del asegurado, pero parece que las compañías de seguro me parece que pueden hacer un poquito más para decir, hey, aquí está este instrumento, pero yo necesito que usted lo tome y viva con él. Sí. Es una buena pregunta y es uno de los, digamos, retos y a la vez oportunidades que tenemos en el ámbito de la educación del seguro, ¿verdad? Pasa por el tema de comprender qué es lo que tengo asegurado y qué es lo que dice el contrato. Entonces, un desafío ahí es que los contratos de seguro, exceptuando los autoexpedibles, son extensos y es letra densa. Es letra densa, hay que reconocerlo. Es letra densa, aburrida y muchas veces habla de que se me van a morir mis familiares. Sí. Ese es un gran reto. Entonces, yo creo que una oportunidad está en la comunicación constante que hagamos las aseguradoras y los intermediarios a los asegurados o a los consumidores. En el sentido de algunos recordatorios. De pronto, algunos resúmenes de lo más importante de la póliza, sin, digamos, caer en que la póliza es todas las condiciones, cláusulas que contiene, ¿verdad? Pero de pronto hay algunas que son relevantes, vitales, que el asegurado comprenda y conozca, ¿verdad? Más y domine. Cotidianas. Más cotidianas, digamos, de uso más frecuente. Por ejemplo, la utilización del seguro. Uno compra el seguro pensando, ojalá, en que no suceda algo, pero que sí sucede, ¿cómo lo utilizo? Entonces, en el caso de un accidente de automóvil, bueno, saber, estarle recordando a quién tiene que llamar y qué tiene que hacer, ¿verdad? Yo creo que las aseguradoras ahí tenemos y hacemos algo que es importante, que es acompañar al asegurado desde el momento en que tuvo un evento, ¿verdad? Estarle comunicando, bueno, ahora los pasos son estos, lo que sigue es esto, etcétera, en la vida de ese reclamo que hace la aseguradora a la póliza hasta que ya se le indemniza. Ahí me parece que eso es vital, porque eso da tranquilidad a la persona, estar bien informado, ¿verdad? En ese proceso, porque pensemos en que cuando hay un evento, lo que genera es incertidumbre, o sea, nadie sale a decir qué emoción voy a ir a chocar, no, cualquier evento es de incertidumbre y es de estrés, entonces el rol que, digamos, entre mejor las aseguradoras hagamos ese acompañamiento, más tranquilidad le da a la persona ahí, ¿verdad? Y entiendo, puede que una cosa sea lo legal, lo legal es entregarle a usted el contrato, pero sabemos que muchas veces el prestador del servicio, ya sea el Estado, una compañía o quien sea, tiene que ir un poco más allá, ¿verdad? Sí. Y ahí creo, y ya le doy la palabra a don Tomás, que
debería también, deberíamos ver a las compañías aseguradoras como ahora los bancos, ¿va? Que nos informan, se hizo un movimiento de su tarjeta, ¿va? A ese nivel, o sea, están en el sector financiero y a ese nivel es importante, don Tomás. No, tocando el tema de la responsabilidad, en el mercado costarricense se dio un salto importante, porque se llegó a un acuerdo hace 4 o 5 años entre todas las que venden vehículos, que se llama el pacto amistoso. Entonces, cuando usted se choca, ¿qué es lo que hacemos aquí por idiosincrasia? Nos quedamos atravesados, aquella presa, la gente pasa asomándose. A veces ve uno que es un golpecito pequeño y dice, ¿por qué no se mueven? Y es un gran problema social. Viene el policía, 1 hora después o 40 minutos después, lo que sea, vienen los ajustadores de las compañías y se anotan los carros. Entonces usted ya ese carro lo tiene inmovilizado hasta que termine el juicio y terminen los temas legales. ¿Qué sucede con pacto amistoso? Las compañías se pusieron de acuerdo y entonces tienen las dinámicas del accidente y más o menos el perito le dice, vea, por la dinámica del culpable fue usted. La compañía se compromete que va a pagar lo que corresponda al otro, lo suyo, hagan un pacto amistoso, no hay que anotar los carros, no hay que ir al juzgado, se evita toda esa cola. Igual queda ahí el expediente por si acaso alguno no cumple, pero si usted está entre 2 compañías, lo natural es que haya un pacto amistoso porque entonces entre las compañías se arregla. Ya si una de las 2 partes no está asegurada es otro cuento. Pero a esto no se le ha dado la suficiente vocalidad para que la gente lo entienda y lo comprenda. Y en eso pues, las compañías dieron un paso y muchas de ellas hacen un esfuerzo importante. Cuando usted llama a la cabina de la compañía, vea, me choqué, y entonces le mandan y entonces el perito ya lo orienta en ese sentido. Le evita 100,000 problemas y si usted no tiene un seguro, ojalá no tenga ni que ir al juzgado, que ya eso se arregle, los carros entran al taller, se resuelve y no queden anotados los carros, que es un gran problema también para la inspección judicial. Entonces, en eso ha habido un gran paso de responsabilidad y de facilitar las cosas. Creo que hay que todavía hacer un esfuerzo adicional para que esto sea la norma y no la excepción. Y caemos en la importancia de que diferente es cuando las partes tienen seguro o una de las partes no tiene seguro. Bien, señores, el tiempo nos va ganando. Yo les agradezco muchísimo la información que han compartido hoy con nuestra audiencia. Yo creo que es de suma importancia, es de manual y llegamos a conclusiones importantes. Para terminar, yo les agradecería una reflexión en torno a estos temas que hemos conversado de unos pocos minutos para que la gente lo tenga ahí presente. Y voy a empezar con don Mario, su reflexión final acerca de esto de los seguros voluntarios, don Mario. Los seguros voluntarios siempre va a ser una protección para el asegurado, ¿sí? Todas las aseguradoras lo que buscamos precisamente es eso, estar acompañando al asegurado a la hora que tenga algún evento, ya sea de vida, de daños, ¿verdad? Lo que sea, es acompañar. Reflexión, asesorarse muy bien de su aseguradora que va a elegir, tener muy buena comunicación con su intermediario de seguros, quien es la persona que tiene mayor conocimiento después de la aseguradora sobre las condiciones de los productos y con la cual puede hablar exactamente de la necesidad que tiene y su presupuesto para poder acceder a los diferentes tipos de seguros. Así que la información es vital y como mencionamos, tener siempre muy claro sus condiciones, cómo funciona a la hora de que ocurra algún evento. Muchísimas gracias, don Mario. Doña Carlos, una reflexión final sobre eso. Sí, gracias. Mire, como hemos visto a lo largo de esta mañana, el seguro es algo vivo, ¿verdad? El seguro brinda tranquilidad a las personas que lo tienen en la atención de sus eventos. El seguro es solidario, el seguro contribuye socialmente. Las primas de muchos pagan los siniestros de los pocos, ¿verdad?, que se siniestran. Y en ese sentido, lo que tenemos que buscar es cómo profundizar y fortalecer la educación del seguro, ¿verdad? Y también no crearle nuevos obstáculos. Yo ahí diría, no ponerle nuevos impuestos que lo que van a hacer es encarecer el precio de los seguros y que entonces menos personas van a poder acceder a los seguros. Entonces, mi mensaje final es, veamos el seguro como un instrumento solidario que contribuye a la sociedad y que brinda tranquilidad a las personas. Muchísimas gracias, don Giancarlo. Don Tomás,
desde la superintendencia, tal vez su mensaje final para este foro. Acá recuerdo a mi hija una vez que hizo una quebrazón de platos en la cocina cuando era chiquitica, y cuando llegamos a la cocina no le pasó nada, pero lo que se volvió a nosotros, las cosas pasan, papá. Y pasaron, se quebró la media mitad de la vajilla. Y las cosas pasan, los riesgos están latentes, los enfrentamos día a día, y entonces hay soluciones de seguros para poder tener mayor tranquilidad, mayor resiliencia para levantarse después de un evento fuerte de salud, de vida, un accidente, un incendio, un huracán, ¿verdad? El seguro da múltiples soluciones, el seguro acompaña a personas, a familias, pequeña empresa, gran empresa, al mismo gobierno. Y entonces aprovechar este crecimiento y esta diversificación que está teniendo el seguro en los últimos 17 años es súper necesario. Hay políticas públicas que apuestan al seguro, como la gestión de riesgos naturales, como la descarbonización, como la infraestructura pública, pero también a nivel de familias. Entonces allí hay que cuidar el mercado y hay que tratar, ojalá, de no cargarlo de cosas que no le corresponden, a efecto de que el seguro pueda ser cada vez más inclusivo y llegar a más gente. 3,5 veces más es el potencial de este mercado, y en eso pues hay que apuntar con políticas públicas adecuadas para que el seguro llegue a más gente, a más familias, a más empresas, y puedan ser más resilientes para levantarse después de los eventos que van a enfrentar de por sí. Las cosas suceden. Sí, definitivamente buena explicación por parte de su hija. Tomás, muchísimas gracias. Bueno, darle las gracias de verdad por esta conversación que espero le hayamos dado o llevado a la audiencia del Financiero, pues información útil y conclusiones importantes. De nuevo, dar las gracias a don Mario Salazar Escobar, gerente financiero de Qualitas, compañía de seguros. Muchísimas gracias, por acompañarnos. A don Giancarlo Cadamaño, vicepresidente de la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica, y a don Tomás Soley Pérez, superintendente de seguros. Muchas gracias a los tres por esta interesante conversación, y gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Yo me despido, y antes doy el agradecimiento profundo a la Superintendencia General de Seguros y a precisamente Qualitas Seguros de Costa Rica por ayudarnos a presentar este foro tan importante para los consumidores. Les invito a estar atentos a las redes sociales del Financiero para que en un futuro vuelvan a observar nuevos foros que les traemos constantemente. Un gusto y que estén muy bien. En Qualitas nos especializamos en brindar seguridad y confianza a nuestros asegurados. Somos la compañía líder en seguros vehiculares, con presencia en todo Costa Rica y con un respaldo internacional, siendo la aseguradora especializada en autos más grande de América Latina, porque aseguramos autos, pero cuidamos personas.